pongo a grabar. Bueno, Mica, Pau, seguimos. Mira quién apareció. Acá estamos. Nuevo integrante del equipo. Bueno, estábamos con el holding de González de Victorica. Bueno, estábamos viendo qué parte del dictamen del Procurador General era al que no adherían los votos de la mayoría de los jueces. Sí, a ver. En la página 10 del dictamen general. ¿Viste cómo se puede mover con esa panza, viste? ¡Ay, qué linda panza! Mira. A ver, Elena, tenés el audio prendido. A ver, dale, Mica. Bueno, decíamos del párrafo 6, no adherían al párrafo 9. Noveno del punto 6, sí. El párrafo 6 y el párrafo 9 no adherían el voto mayoritario de los jueces. Acá están en la página número 10 del dictamen. No sé si la tienen ahí. Bien, ¿de qué se trata? Acá están. Bueno, justamente en la página 10, en los últimos 3 renglones, ahí empieza el párrafo 6. Si quieren les damos una leída y si no, bueno, les hablamos un poquito nosotros. Nos pareció importante, bueno, habla sobre el deber constitucional, ¿sí?, del Estado. Dice, el deber constitucional del Estado de adoptar medidas para facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a tecnología, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad a un costo asequible, tal como lo establece el artículo 20 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahí Nosotros estoy tratando de compartir, a ver si se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, Sí, se ahí ve. estamos en el punto 6, el párrafo que vos decís. Veníamos hablando del acceso al derecho, ¿no? Sí. A ver si Bueno, dice, tal como lo establece el artículo 20 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. No puede, esto nos pareció importante, este renglón, no puede quedar dispensado por el apoyo que la persona reciba de su grupo familiar. Para un poquito. Vamos al párrafo anterior. Este que empieza ante todo. Sí. Porque ahí es donde establece qué es lo que no va, qué va a rechazar el procurador, que es parte de lo que la Corte sí hace suyo. Leamos ese párrafo. Dale. Ante todo, cabe analizar si la ponderación de la situación patrimonial del grupo familiar es un criterio adecuado para determinar si una persona con discapacidad podrá acceder a comprar el rodado sin la franquicia fiscal. Entiendo que no lo es, dice. Dado que sobre la familia no existe una obligación legal. Perdón, entiendo que no lo es, que no es un criterio adecuado. Eso lo que estamos hablando ahora es en base a la razonabilidad de los criterios. Ese es el kit de la cuestión. Claro. Dado que sobre la familia no existe una obligación legal que le exija contribuir en la adquisición del vehículo, sino que su aporte es siempre voluntario y potencial. Por ello no se trata de un indicador objetivo y fehaciente para verificar la efectiva capacidad económica de la persona interesada, sino que es un indicador equívoco que puede llevar a soluciones injustas que contradicen la finalidad protectoria de la norma. Esto es lo que estábamos hablando al comienzo, profe. A ver el ejemplo que da. Y dice, ello ocurriría, por ejemplo, si una persona con discapacidad que pudiera calificar para el beneficio fiscal en función de su situación personal,
Se cortó. Se cortó, Micaela, o se me cortó a mí. Está silenciado el audio de Micaela. Te corta, Micaela. Únicamente sobre la base de la situación patrimonial de su familia. Anoche ladraba los perros allá atrás como 2 horas. Paola, ¿querés seguir vos? El tema es el siguiente, profe. ¿Me escucha? Sí. Ay, Elena, tenés prendido el audio, Elena. Por ahí acopla un poco. Sí, profe, sí, bueno. Elena. Sí, Pao. Bueno, el tema es el siguiente. Yo tengo el fallo en el teléfono, no lo pude imprimir porque la verdad, no, me quedé sin plata y apenas pude pagar el internet, así que no lo pude imprimir. Bueno, sí. ¿Estás, Micaela? Bueno, sigo leyendo yo esta parte. Dice, ello ocurriría, por ejemplo, si una persona con discapacidad que pudiera calificar para el beneficio fiscal en función de su situación personal, resultara excluida únicamente sobre la base de la situación patrimonial de su familia, aun en caso de que ésta no efectuara aporte alguno en la adquisición del rodado. Entonces, ahí está la contradicción, que estoy diciendo que porque la familia tiene un ingreso X, el beneficiario, que es la persona con discapacidad, va a quedar afuera del acceso al beneficio porque la familia con ese ingreso superior lo tendría que ayudar. Y lo que dice el procurador es, no hay obligación legal de que la familia lo ayude, con lo cual no puedo incluir ese criterio como un digamos, como un obstáculo, como una condición para rechazar el acceso al beneficio. Pero la Corte esa partecita sí la hace suya, lo que no hace suya es lo que sigue. Ahí, Pau, podés leer lo que yo estoy compartiendo, si querés. Bueno, entonces se quedó, profe. Hay que seguir ahí donde dice a su vez. A su vez, el deber constitucional del Estado de adoptar medidas para facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a tecnológicas, dispositivos técnicos y ayudar para la movilidad de la calidad de un costo asequible. Tal como lo establece el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, no puede quedar dispensado por el apoyo que la persona reciba del grupo familiar. En efecto, todos los deberes convencionales estipulados a lo largo de este instrumento internacional están puestos en la cabeza del Estado y no sobre sus familias en sentido similar, ver Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Ahí Unidas lo que dice ese párrafo es por ahí abundar un poco en lo que estaba el párrafo anterior, diciendo que no compete a la familia ayudar, ni tampoco podemos armar las políticas públicas pensando en la familia, que hay que pensar en las personas. Hasta ahí dice eso. Después, bueno, ahí tuvo una aclaración. Vamos al párrafo siguiente. Esta diferencia entre el índole de las obligaciones del Estado y los deberes familiares está reconocido también respecto de otros derechos en el campo de la política social.
Bien, Artículo siguiente. 75, inciso 9 Siguiente de la párrafo. Constitución Nacional. En este orden de ideas, la ponderación de la situación económica de la familia no resulta un medio adecuado para asegurar que todas las personas con discapacidad que precisen de la franquicia para acceder a su movilidad quedan efectivamente incluidas dentro de la política en la Ley 19.279. Además, tal como lo destacó este Ministerio Público, determinar la capacidad económica de las personas con discapacidad es función del grupo familiar, se encuentra en tensión con la finalidad esencial del Sistema Internacional de Protección de las Personas con Discapacidad y su propio régimen de franquicias. Esto es, favorecer la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. Ahí nombra los artículos Ujú. en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención Interamericana para la Eliminación de todas, y ahí me quedé, profe, porque no me sale la otra página. Bueno, seguimos. En efecto, El criterio utilizado por la norma reproduce y refuerza una imagen de las personas con discapacidad como dependientes de la sociedad y de su familia, contraria al enfoque constitucional que los reconoce y promueve como sujetos autónomos e independientes, y que pretende lograr su plena inclusión social en igualdad de oportunidades con los demás. Este párrafo lo marcamos como que nos parece importante. Claro, Pero porque se refiere, esa es la parte constitucional del asunto, del tema de la independencia y la autonomía de la persona con discapacidad. 6, 7, 8, 9. Pero ese párrafo que termina con en efecto el criterio es el último párrafo que la Corte no hace suyo, con lo cual no forma parte del voto mayoritario y por ende de la sentencia de la Corte. Así que en estos pasajes el procurador estaba como haciendo un detalle más amplio o profundizando en el tema de la familia y la persona. La Corte, por alguna razón, no es que le vaya a cambiar a fondo su resolución, pero por alguna razón la Corte decidió no hacer lo suyo, esta resolución. Ahora bien, los votos, ¿quiénes son los que hacen el voto mayoritario? Lorenzetti. Sí. Yo quería agregar en esa misma hojita, en la hoja 12, Sí. el último párrafo que aparece, nos pareció importante también porque ahí se refleja un poco lo que usted mencionaba antes. En la parte que dice, en el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su espíritu o finalidad, se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de funciones que le son encomendadas por la Constitución. Ahí hablaba un poquito sobre lo que usted había mencionado, que nos pareció importante que un reglamento del Ejecutivo no tiene que contrariar la finalidad de la ley. Claro, y por esa razón será que el juzgado de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de la norma. Claro. Bien. Entonces, volvemos. ¿Quiénes hacen el voto mayoritario? Lorenzetti, Maqueda. Por sus votos, Maqueda y Lorenzetti por sus votos. Y Hayton de Nolasco, Rosati. También. Bien, o sea, ¿quiénes hacen suyo el dictamen del procurador? Son Hayton y Rosati. 2 votos tenemos, no más.
Y Sí. otros 2 votos que son, ¿qué quiere decir por su voto? Por su, Están de digamos, por su acuerdo. ¿Cómo? A lo que se refiere con su voto propio es, digamos, como en el análisis que ellos hacen sobre el asunto, desprendiéndose, digamos, de la recomendación del Procurador General, pero basándose en la Constitución y lo que se reglamenta. ¿Qué pasó? Dan sus propios argumentos, Maqueda y Lorenzetti. Bien, dan sus propios argumentos. ¿Y a dónde llegan? Acá Sayuri La pregunta, cuando habla del kit se refiere a la importancia, ¿no? Sí, kit Sí. en latín quiere decir el qué de la cuestión, ¿sí? Es la cuestión más importante, el centro de la cuestión más importante. Decíamos, votos concurrentes, o por su voto, dan sus propios argumentos, perfecto, y la resolución, ¿cómo es con respecto a la resolución del voto mayoritario? Es la misma. Es la misma, porque si fuera diferente, Serían disidentes, ¿no? perfecto, un voto en disidencia. Fíjense que acá no hay mayoría y minoría. Es raro este fallo. Sí. Porque Aparte si son yo- 4. Son 4. 2 votan por un sentido y 2 votan en otro sentido, pero es el mismo voto. Claro. Ustedes van cuando empieza, dice, votos los doctores Maqueda y Lorenzetti. Con lo cual, ¿cuál es el texto que uno puede decir? Este es el texto del fallo mayoritario. Es difícil, o sea, la resolución sabemos que es la misma, declarar la inconstitucionalidad. Ahora, los argumentos pueden ser tantos. Los de Hayton y Rosati, que se remiten al procurador, como los de Maqueda y Lorenzetti, porque si es por cantidad son 2 contra 2. Con lo cual, acá lo que subyace es una decisión entre ellos, de decir, ustedes 2 hacen el voto mayoritario y nosotros 2 hacemos el voto particular. ¿Me siguen? Pero no es una... Por lo general eso se resuelve por mayoría, por eso le llamamos voto mayoritario. Pero acá no hay voto empatado. 2 de un lado y 2 del otro, que resuelven lo mismo por andariveles diferentes. Ahora, no es que hay un andarivel más ancho que el otro. ¿Me sigue? Sí. A la inversa, que Maqueda y Lorenzetti hicieran mayoría, entre comillas, y los otros 2 tuvieran un voto particular concurrente. Bien, pero lo cierto es que Maqueda y Lorenzetti se esmeraron en hacer un voto y desarrollaron mucho más sus ideas. ¿Pudieron encontrar cuál es la cuestión en que difieren del voto mayoritario que remite al procurador? No, eso a mí me mareó bastante, la verdad. Tengo todo el fallo rayado con anotación. Eso. En sus votos, Maqueda y Lorenzetti mencionan mucho a un fallo Segarra como antecedente. Sí, exactamente. Nosotros, bueno, el fallo Segarra habla del principio de razonabilidad en la cobertura en las prestadoras de salud. Bien, que lo trae, a ver que lo buscamos. Está en la página 4. Acá en estos fallos que cita, bien. Claro, los fallos que cita, 331, 2 puntos, 1449. 49, bien. Que ahí habla de política pública, por eso yo de entrada les aclaraba que este fallo lo que tiene de trasfondo es la implementación, el diseño e implementación, más que implementación, el diseño de una política pública.
que es algo que ustedes como abogados el día de mañana se pueden dedicar, ¿sí?, a asistir jurídicamente en el diseño de una política pública. Y ahí muchas veces los decisores, llamémosle los políticos para ponerlo simple, quieren hacer cosas, ¿no? Y nosotros, abogados, tenemos que ir diciéndole por detrás, bueno, esto que querés hacer se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta otra, pero esta tercera manera no se puede hacer. Y acá tenemos un fallo claro en ese sentido. Mirá, vos querés dar el beneficio, bien. ¿Querés establecer condiciones para el acceso? Está perfecto. Imagínense ustedes, abogados de la FIP, ¿no? ¿Querés excluir a parte del universo? ¿Que vos entendés que se puede comprar el auto solito y no le tenés que dar ningún beneficio? Eso está perfecto. Ahora, tené cuidado qué condiciones vas a poner, porque hay algunas que pueden ser discriminatorias, pueden ir en contra del principio de igualdad, y pueden ser observadas por la justicia a través del principio de razonabilidad. Y esa es la temática de este precedente. Entonces ahí habla de política pública. En la página 5 cita otros fallos que nosotros vamos a ver. Uno es Sitkovich con ANSES, es el 328.566. Otro es 335.452, es QCSY, que es sobre acceso a la vivienda, con CAVA, del año 2012. Y ahí, a partir del considerando cuarto, es donde me interesa, porque Lorenzetti y Maqueda van a hacer un análisis del principio de razonabilidad, un examen de razonabilidad, que es por la razón que nosotros incluimos este fallo de la Corte en el programa. Pues nos sirve para ver la aplicación del principio de igualdad y del principio de razonabilidad. Fíjense ahí, no sé si lo tienen. A ver, yo podría subir, esta es la página 5, espérenme un poquito. Considerando 4, profe. Considerando cuarto, sí. Esperen que lo voy a poner. ¿Están viendo en la página? A ver. A ver si estoy bien acá. No, ahí me fui. Más arriba. Ahí está. Bueno, considerando cuarto. Sí, leemos, por favor. Dice que si bien el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para decidir qué medidas o políticas son más convenientes o eficaces para lograr el objetivo de facilitarles a las personas con discapacidad la adquisición de automotores para su uso personal. Stop. Entonces ahí dice, el legislador tiene amplio margen de discrecionalidad. Recuerden esta palabra porque la van a estudiar de nuevo en administrativo, ¿sí? Las facultades discrecionales, tanto del legislador como del administrador, es decir, tanto del Congreso como del presidente de la Nación. Son facultades discrecionales en el ámbito de las esferas de actuación de cada uno de esos poderes. Acá lo que dice es, mire, el Congreso, el legislador, tiene discrecionalidad, puede decidir como quiera en términos de lo que yo siempre les digo, oportunidad, mérito o conveniencia. Recuerden esas tres palabras juntistas, la OMC, oportunidad, mérito, conveniencia. ¿Por qué el Congreso decide dar un subsidio? Bueno, eso es una decisión de oportunidad del Congreso. ¿Por qué decide establecer la UH? La justicia no se puede meter ahí. Sí se va a poder meter en cómo se reglamenta. Entonces dice, hasta ahí no hay problema, ¿sí? Con el objetivo de facilitarle la adquisición del auto, Fíjense cómo sigue el párrafo más abajo, el mismo párrafo más abajo. Dice, donde dice no le quepa pronunciarse al Poder Judicial. ¿Lo encontraron por ahí?
pero sí le compete a al Poder Judicial, examinar la razonabilidad de aquellas decisiones y establecer si son susceptibles de reproche con base constitucional cuando los medios que arbitran no se adecúan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad. Entonces, Artículo 28 de la Constitución. Bien, Micaela. Tenemos oportunidad, mérito y conveniencia no se controlan por la justicia, de una ley. Es decir, ¿cuándo sale la ley? Oportunidad, el mérito, si es relevante o no es relevante, y la conveniencia. Todo eso no lo voy a, si conviene políticamente, etcétera, no lo voy a controlar. Sí voy a controlar, dice, la razonabilidad. Y acá establece 2 pautas de razonabilidad, que nosotros ya las venimos estudiando. La primera, dice, cuando los medios que se fijan no se adecúan a los fines, o sea, adecuación medio-fin. Yo digo, quiero lograr que las personas con discapacidad accedan a la movilidad. Ese es el fin. ¿Cuál es el medio? Le doy un subsidio. ¿Es adecuado? Y sí, porque si yo le doy un subsidio, el auto le va a salir más barato y va a tener más chances de comprarlo. Entonces, es adecuado el medio al fin. Si yo dijera, para lograr que tenga acceso a movilidad, le voy a asfaltar la calle, digo, sí, está bien, pero primero necesito darle el auto, con lo cual no es tan adecuado asfaltar la calle para que una persona con discapacidad pueda movilizarse. El segundo criterio que fija ahí es cuando consagran una manifiesta inequidad. Cuando consagran, ¿quién? ¿Quién consagra? Los medios. Cuando los medios establecen una manifiesta inequidad. Y ahí cita el artículo 28 y cita otros fallos, que algunos ya citamos recién, como el 328, 334. Bien, y ahí vamos a el párrafo que sigue de razonabilidad, a ver cómo dice. La razonabilidad, en casos como el que se examina, significa además que sin perjuicio de las decisiones discrecionales, quienes deciden políticas públicas deben tender a garantizar medidas de diferenciación positiva que apunten a la finalidad tuitiva de aquellos sectores que se hallan en situación de vulnerabilidad. Bien, ahí ¿qué quiere decir tuitiva? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dudas. Cuando usted se refiere a la oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? Que la justicia en eso no se puede meter. Sí. ¿Se está refiriendo a la acción positiva que hace el gobierno en cuanto a incluir a algún sector que está como excluido? Ahora estamos hablando de las personas con discapacidad. En realidad es si dar, para ponerlo simple, si dar un beneficio o no. Se los pongo con un ejemplo actual. Tenemos pandemia, tenemos toda la gente en su casa que no sale a consumir. Entonces tenemos un montón de comercios e industrias que la están pasando mal, ¿sí? Porque no pueden vender, producir y vender. Entonces, ante esta situación, el Estado decide dar una ayuda a los comercios, a las empresas, el ATP, famoso ATP. ¿En qué consiste? Y te pago la nómina del personal, las cargas sociales o lo que fuera. Bueno, ¿cuándo lo decide hacer? ¿Por qué lo decide hacer? ¿Cuánto le vas a financiar a las empresas? Si el total, el 75%, el 50%. Todas esas decisiones ahora se instrumentaron a través de DNU, ¿sí? que es como una ley alternativa, ya estudiaremos los alcances de un DNU. Pero digamos, está entre las facultades del Ejecutivo y del Legislativo. Digo, esa decisión de que el Estado sale a ayudar a las empresas está dentro de lo que aquí se llamaría mérito, oportunidad y conveniencia, que la justicia no podría controlar. ¿Sí? Ahora, si eso por un lado, si por otro lado dijera el DNU,
voy a ayudar con ATP a todas las empresas cuya facturación cayó un 30%, creo que fue algo así al principio, ¿no? Y dije, salvo Techín, porque Techín está echando gente, y salvo la pizzería de la esquina de mi casa porque hace unas pizzas horribles. Si eso lo firma el presidente en un decreto, la justicia no podría controlar por qué da la medida, pero tal vez sí podría controlar las exclusiones. ¿Se entiende? Le podría decir, che, todo bien con el ATP, pero ¿por qué dejaste afuera a esta mega empresa, grupo económico, holding económico? Fíjense que holding se usa también con otro sentido, ¿sí? De un complejo de empresas ligadas. Y también decir, ¿por qué está dejando a la pobre pizzería a la esquina de su casa porque no le gusta la mozzarella que hace, que le pone a la pizza? Entonces, ahí tenemos en juego los dos criterios. Por un lado, la oportunidad, mérito y conveniencia, y por el otro lado, la razonabilidad. No puedo yo ser discriminatorio o utilizar medios elevados o, como dice acá, manifiestamente inequitativos, por lo menos para esas personas. ¿Se entiende, Micaela, con el ejemplo? Sí, sí, bueno, profe. Vamos al párrafo de razonabilidad, a ver qué dice. Lo vuelvo a leer. Bueno, la razonabilidad en casos como el que se examina significa, además, que ya lo leímos. perjuicio, No, la pregunta era, ¿qué era una finalidad tuitiva? que defiende, ¿no, profe? Bien. Tuitivo quiere decir que protege, que trata de cuidar. Eso es lo que quiere. Entonces dice, bueno, diferenciación positiva, fíjense que es una discriminación. Pero es una discriminación que no solo no nos parece mal, sino que expresamente la realizamos. ¿Sí? Es positiva porque queremos fomentar a alguien, o fomentar un sector de la población o algo, para cuidarlo. ¿Pero por qué lo queremos hacer? Porque entendemos que ya están en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que hacer algo expresamente para equiparar un poco ahí, porque ya son vulnerables. El párrafo que sigue, bajo un poquito, va a hablar del rol del Poder Judicial, que siempre nos sirve entender los pasajes de la Corte donde se refiere a esto. Fíjense donde dice Constitución Nacional. Claro, habla de que es deber de los jueces apartarse y dejar de aplicarlo a fin de asegurar la primacía de la Constitución. Ahí habla de la declaración de constitucionalidad, ¿no, profe? Sí, ¿cómo sigue? Pues precisamente esta función moderadora constituye uno de los fines supremos del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que éste cuenta para asegurar los derechos contra los posibles abusos de los poderes públicos. Bien, apréndanse esa palabrita, esa frase, función moderadora de la Corte. ¿Qué quiere decir función moderadora? Es moderar entre los intereses y los derechos, ¿sí? Para en última instancia garantizar la supremacía constitucional. Pero se usa muy seguido eso, la función moderadora de la Corte y del Poder Judicial. Sigo. Bueno, leo yo rapidito y vamos pasando así llego al punto que quiero. Acá en el voto concurrente se va a hablar del universo alcanzado por el beneficio, ¿sí? Tanto en dinero como en exenciones. ¿Cuáles son las exenciones? Y dice, una persona con una capacidad económica mínima va a estar alcanzado y el Poder Ejecutivo puede ponderar el patrimonio y los ingresos tanto de esa persona como del grupo familiar. Y ahí va a estar la cuestión, cuando mete al grupo familiar en la ponderación. ¿Qué quiere decir ponderar? Mensurar. Mensurar, ¿qué más? Sumar. Sumar y pesar, ¿sí? Es como son las balanzas de la justicia, ¿no? Esa imagen que tenemos. Ponderar es darle peso a diferentes
argumentos, a diferentes elementos. Entonces yo acá tengo que ponderar cuál es el ingreso de la persona y cuál es el ingreso beneficiario y cuál es el ingreso de su familia. Y todo eso ponderarlo frente al beneficio que yo quiero dar. Entonces, fíjense ahí donde empieza por su parte el decreto 1313, fijó los requisitos en forma concurrente, es decir, hay que sumar los requisitos para acceder al beneficio. Uno más el otro, tengo que cumplir los dos. Si fuera uno solo serían excluyentes, no concurrentes, ¿sí? No incluyentes. Acá dice, es este más este. ¿Cuáles son los dos? Tener depositado tanto dinero, un importe mínimo del valor. Es decir, yo te voy a dar el beneficio, dice la AFIP, solamente si vos antes vas y depositas una X cantidad de dinero. ¿Por qué le pide eso al futuro beneficiario? ¿Qué está buscando con esa acción? ¿Cómo, profe? No lo llegué a escuchar bien. Porque los dos requisitos que pone, dice, son concurrentes. El primero es que el beneficiario haya depositado un determinado valor en la cuenta bancaria y que te vaya y te muestre, mirá, yo tengo, no sé, 10.000 pesos depositados en mi caja de ahorro. ¿Quién? La persona con discapacidad. Tiene que ir y mostrar ese ticket a la AFIP, para que la AFIP le reconozca el 50% del valor del auto. ¿Por qué le pide ese depósito? Y para demostrar que puede cubrir la parte que se le pide, el 50%, por ejemplo. Exactamente. ¿Una declaración jurada también? ¿Cómo? Profe, sería como una declaración jurada que él afirma que es solo eso lo que tiene, no tiene más.